Bienvenidos a este espacio de México Evalúa en este Facebook Live, hoy 16 de diciembre. Estamos muy contentos porque por primera vez vamos a conversar sobre un tema de gran trascendencia y que involucra a todas las generaciones, pero más a los jóvenes. Y esto es la transición energética. ¿Cómo la queremos, cómo la imaginamos para México y para el mundo? Desde México Evalúa, el programa de competencia y regulación les da la más cordial bienvenida y a nombre de nuestra directora general, Edna Jaime, de nuestro presidente Luis Rubio, queremos conversar hoy con personalidades que van a conocer y que se van a sorprender por su calidad humana, por su profesionalidad y por su visión de lo que puede y debería ser el futuro energético de nuestro país. Para empezar, quiero presentar a ustedes a Carlos Aurelio Hernández, que nos acompaña hoy. Y la razón principal de que estemos también hoy aquí es que este espacio fue creado como una iniciativa de México Evalúa, de Coparmex, en su capítulo de Coparmex Jóvenes, y de la plataforma México Clima Energía, que es una rama o una iniciativa de iniciativa climática. Entonces, le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias, Ana Lilia. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Aurelio Hernández González. Soy vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex Nacional y con el gusto de estar aquí con ustedes en este gran evento. La verdad, muchas felicidades. La voz de los jóvenes por una transición energética justa e inclusiva en un tema que es fundamental que logremos democratizar el conocimiento de la transición energética, las afectaciones a nuestro bienestar como ciudadanos, que logremos esta inclusión de jóvenes en esta reforma energética que vino a ponernos un camino, la del 2013, hacia lograr la transición energética, ir desplazando las emisiones contaminantes del sector eléctrico y por supuesto en ese sentido buscar la transición energética creo que está en cada uno. Empezamos por cada uno como ciudadanos, como mexicanos, como empresas, como empresarios, y por supuesto que nosotros desde Coparmex queremos una CFE fuerte y sana, pero no coincidimos en que la reforma constitucional presentada en los términos que la presentó la actual administración federal sea el camino más adecuado y el más eficiente para lograr que la CFE se fortalezca. La CFE se fortalece siendo socio, cliente, proveedor de los privados y coexistiendo con la inversión privada para poder lograr alcanzar esta oferta de energía limpia que requiere nuestro país con este consumo creciente de 2.7% anual de acuerdo con datos del Prodecen, y necesitamos ponernos las pilas todos los chavos porque está en nuestras manos. Yo no quiero heredarle a mis hijos un planeta como el que me heredaron a mí. Yo no quiero tener que decirle a mis hijos, como me dice mi abuelita, que el cambio más grande que ha visto en su vida es el clima. Yo no quiero tener que decirles a mis hijos y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Ana Lilia, y con el gusto de acompañar a tanto chavo personalidad que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Y está también con nosotros Luisa Sierra, de Iniciativa Climática México. Ella es asociada al programa de energía de Iniciativa Climática México, es responsable de la coordinación de la estrategia de energía. También coordina la plataforma México Clima Energía, que es una coalición de organizaciones civiles en la que México Evalúa también está involucrada. Y Luisa tiene experiencia en medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, políticas de planeación del sector eléctrico y transporte de carga, teoría de transiciones y en la estimación del primer presupuesto nacional y sectorial de carbono para México. Estamos muy contentos de que estés hoy aquí, Luisa, y queremos darte un espacio también para que puedas dar un mensaje a nuestras audiencias. Una disculpa, Ana, creo que tengo el link de Luisa, pero en representación de ella que tuvo un percance, ¿no? Les damos primero a ti las gracias y a México Evalúa por la invitación y por, ¿no? Considerarnos para hacer este diálogo con los jóvenes.
dentro de Iniciativa Climática de México, así como de la plataforma México Clima y Energía, consideramos fundamental escuchar a los jóvenes, ¿no? Como siempre se ha dicho, ellos están ahorita actuando, ¿no? Y creemos que son un eslabón fundamental para empezar, o para más bien sentar las bases de realmente para lograr esta transición energética justa, sobre todo, ¿no? No solo una transición energética, sino que se consideren todas las esferas sociales y a todos los grupos sociales. Entonces, para nosotros es muy importante poder participar en este tipo de diálogos y esperemos que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias y muy interesada en escuchar a todos qué tienen que decirnos. Muchas gracias. Erika también trabaja en Iniciativa Climática. Tú también estás a cargo de iniciativas de la plataforma México Clima Energía y estamos muy contentos de tenerte por acá también. Y si quieren vamos a pasar a presentarles a nuestros panelistas. El día de hoy ellos vienen de recomendaciones y de iniciativas propias que se manifestaron a México Evalúa con Iniciativa Climática y con Coparmex. Y el mix es sumamente interesante porque la transición energética implica involucrar temas relacionados con derechos, con un medio ambiente sano, un medio ambiente que puede estar hacia largo plazo en nuestro planeta, una mitigación de los efectos del cambio climático por los gases de efecto invernadero, pero también implica la acción de emprendedurismo y de inversión de parte del sector empresarial y de parte del sector público, el establecimiento de las condiciones y las reglas que permitan que transitemos hacia la generación y la transmisión, distribución y comercialización de una energía más limpia y más económica y de mejor calidad para los consumidores. En este panel voy a presentarles en primer lugar a Gerardo Ramírez. Él es estudiante de ingeniería con especialidad en sistemas energéticos de la UNAM. Cuenta con estudios en la Universidad de Coimbra en Portugal. Es apasionado por los temas de energía y cambio climático. Y Gerardo es cofundador en la Asociación Civil Reacciona Red de Acción Climática. Además es miembro de la Red Universitaria de Cambio Climático y del Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático. Gerardo es líder climático entrenado por Al Gore y The Climate Reality Project, una iniciativa increíble que busca profundizar el conocimiento y el activismo también. Él fue coordinador en la Cumbre Nacional de Jóvenes por el Clima en 2020 y en 2021. Fue una de las 30 personas participantes en la primera generación de la operación COP en conjunto con The Climate Reality Project, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INJUVE, para preparar a jóvenes de todo el país en opiniones de temas de diplomacia y cambio climático, y recientemente asistió a la COP26 como representante de la sociedad civil para buscar que las y los jóvenes puedan tener una mayor incidencia en la creación de política pública. Bienvenido, Gerardo. Hola, Ana, muchas gracias por la invitación. Ana Lilia, si me permites presentar al siguiente. Adelante. Gracias. Con el gusto de presentar a Raúl Hernández, que además es gran conocido y amigo. Raúl es ingeniero eléctrico, pionero en la apertura e implementación del mercado eléctrico mayorista. Se ha desempeñado principalmente en el sector privado, fomentando el desarrollo del mercado en beneficio de los consumidores. Actualmente es socio fundador y director comercial de Operati, empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas y estratégicas para los integrantes de la industria eléctrica. Además, Rulas, yo en lo personal, pues sabes que cada que hay un tema escabroso de la reforma eléctrica nos aventamos muy buenas platicadas y siempre alineamos muy bien los temas. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Carlos, Ana. Muy contento de estar aquí en su espacio. Bienvenido, bienvenido. Raúl, después de ti voy a presentar a Diego Celorio. Y fíjense, es un contraste muy interesante. Diego es el más joven de nuestro panel y es sorprendente
por su inteligencia y la capacidad que tiene de razonar y de posicionar un mensaje claro. Él tiene 14 años, actualmente estudia secundaria y pertenece al movimiento de Fridays for Future. Diego está muy preocupado por el medio ambiente, el cambio climático, el impacto ambiental y los derechos humanos. Hemos tenido pláticas previas con él y nos sorprende mucho su capacidad que tiene por incidir y por lograr que Fridays for Future pueda tener una incidencia más amplia en México. Bienvenido, Diego. Es un gusto tenerte por acá. Hola, gracias. El gusto es mío. Muchas gracias por la apertura. Bienvenido, Diego. Si me permites, Ana, presento a Diego Martín Sánchez. Diego Martín es director de ventas en Norland Power Energía con más de 7 años de experiencia. Diego posee una amplia experiencia y un gran conocimiento del mercado energético mexicano. Actualmente Diego es director del área de ventas del vehículo de comercialización de energía en México de Norland Power Inc. Diego fue jefe de la Oficina de Desarrollo de Negocios de CFE Calificados, uno de los mayores proveedores calificados de México, donde desarrolló e implementó exitosamente estrategias de mercado, negociando PPAs y acuerdos de suministro con usuarios calificados, así como los primeros contratos de cobertura eléctrica que se firmaron bajo la LIE. De igual forma, es socio fundador de la consultora Preon Energy, la cual se especializó en el MEM desde el punto de vista 100% operativo y de gestión de los riesgos inherentes a la operación en el mismo. Diego es licenciado en Ingeniería Mecánica y Eléctrica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Ana Carlos. Un gusto. Bienvenido. Un gusto tener a dos Diegos con perfiles tan disímbolos y súper interesantes. A continuación voy a presentar a Andrés Herrera, discúlpame, Andrés. Andrés, eres estudiante en Relaciones Internacionales y actualmente colaboras con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y también con la Universidad de Baja California en un proyecto con la UNESCO. Te especializas en medición y financiación de la transición energética a nivel internacional y con el análisis de pobreza energética en el sureste de México. Sobre todo, has trabajado también con la Universidad de Harvard y con las Naciones Unidas y actualmente Andrés es estudiante en la Universidad Anáhuac del Mayab, que está en la península de Yucatán. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí. El placer es nuestro, Andrés. Bienvenido. Bueno, acá aprovecho, pero yo también estuve por la Mayab 2 años por allá. Aprovecho para presentar ahora a Viviana Patiño. Es investigadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, desde donde ha participado en investigaciones en el sector energético en temas como gobierno corporativo, regulación, competencia, anticorrupción y transparencia. Colaboró en proyectos con la División de Competencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos de la OCDE, de los que destaca el estudio de evaluación de competencia económica de la OCDE, México en el sector del gas natural y el gas LP. Formó parte del Consejo Juvenil de la Embajada de Estados Unidos, estudió Derecho en Ciudad Universitaria en la UNAM y cuenta con un diplomado en competencia económica por el CIDE. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Hola, saludos a todos. Gracias, Viviana. Yo quiero edificar también a Viviana porque forma parte de nuestro equipo en México Evalúa, en el programa de competencia y regulación. Hoy publicamos un estudio relacionado con pobreza energética en alianza con Expansión, que también publicaron un reportaje relacionado con la pobreza energética en la península de Yucatán. Y hoy Viviana va a contarles un poquito más de la experiencia que hemos tenido como equipo en el desarrollo de esta investigación. Y a continuación le voy a dar la palabra a Luisa, que creo que ya anda por acá, ¿o no? ¿No? Todavía no. Bueno, entonces vamos a pasar al diálogo, que es la parte más rica de esta tarde. Y si quieren vamos a conversar un poco sobre pues el concepto principal, ¿no? ¿Qué es la transición energética
¿Y por qué le tiene que importar o por qué puede importarnos como consumidores, como ciudadanos, como personas del día a día? Cuando escuchamos hablar de transición energética, ¿qué es lo más importante y a qué debemos de poner atención? Gerardo, ¿quieres abrir la conversación? Por supuesto, Analia, primero otra vez agradecerles por el espacio y un saludo aquí a todos los panelistas y a las que nos están viendo en las redes, ¿no? Entonces, pues sí, para empezar un poco sobre esto y contextualizar el tema, ¿no? De la transición energética justa. En palabras simples, pues una transición energética es cambiar el sistema energético de combustibles fósiles a un sistema que sea de bajas emisiones o idealmente sin emisiones de carbono, ¿no? Aquí algo muy importante mencionar es la parte de la transición justa, porque precisamente este término de transición justa es algo que busca crear un sector energético que reconozca el papel que tiene la sociedad en la configuración, el diseño, el uso y el funcionamiento mismo de los sistemas energéticos, ¿no? Entonces, esta transición justa, pues, para que lo sea, tiene que ser colectiva, tiene que ser inclusiva, debe buscar generar capacidades y espacios de participación y además tiene que ser representativa, tiene que ser desde y para las personas. Una transición justa también rápido, pues, debe facilitar que las partes interesadas y afectadas se involucren de forma informada en la toma de decisiones, para garantizar que los beneficios y los costos que tiene precisamente esta transición sean repartidos de manera equitativa en todos los actores y sobre todo entre las generaciones del presente y del futuro. Para facilitar esto, pues hay muchos puntos que se tienen que considerar en la transición energética justa. Hay unos que me gustaría mencionar rápidamente, que es la planeación territorial y ecología previa, la transparencia y la rendición de cuentas, la reducción en las asimetrías del poder, el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Estos 5 puntos creo que son muy importantes cuando se habla de transición energética justa, porque precisamente la falta de cualquiera de estos va a generar que haya una inequidad enorme en la transición, y justamente creo que en el mundo y los ejemplos que ya existen en cuanto a la transición, es justo una de las problemáticas que existen, ¿no? Que a veces se dejan de lado algunos de estos términos y precisamente son las fallas que tenemos que ir mejorando constantemente. Muchas gracias, Gerardo. Diego Celorio, ¿quieres complementar? ¿Qué opinas tú? Para ti, qué es transición energética? Y desde tu enfoque, ¿cómo es la aproximación con las personas, como tú y como yo? Sí, claro. Como dijo Gerardo, la transición energética es primordial para la mitigación de la crisis climática y sus consecuencias, también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, como dijo Gerardo, tiene que ser colectiva, comunitaria e inclusiva. Tiene que haber diálogo y opiniones sobre el tema, y también las energías tienen que ser accesibles, baratas y que absolutamente todos puedan acceder a ellas. De aquí que es importante la participación ciudadana en cuanto a estas tomas de decisiones, ¿no? Yo quiero mencionar un caso muy sonado, es el caso de Samir Flores, hombre indígena de Morelos, que se opuso al proyecto Integral Morelos, que entre varias cosas contemplaba una hidroeléctrica. Él se opuso y lamentablemente lo asesinaron. Es necesario que haya diálogo y que si hay algún tipo de, pues, sino de controversia se solucione, que se oiga a la gente que se veía afectada por esto. Y también creo que hay que hacer énfasis en que para la transición energética justa, las empresas no se deben aprovechar de la crisis climática para generar ganancias personales. Esto solo apoya el crecimiento económico eterno que actualmente está destruyendo al planeta y acabando con nuestro futuro. Hay que asegurar las energías para todos y también que las empresas no abusen y no se aprovechen de la situación y el movimiento, sino que haya un acceso para todos. Para ti, Diego, ¿qué significa pobreza energética? Pobreza energética, pues bueno, que la gente no tenga acceso a energía, bueno, ni siquiera limpia, no energía como tal. Siento yo que sí es más importante darle prioridad ahora a las energías limpias, y algo que yo encuentro muy irónico es que las personas que se ven más afectadas por la crisis climática y las consecuencias son los grupos vulnerables y marginados. Ellos son los que menos acceso tienen a estas energías. Actualmente, solo las personas pertenecientes a clase media alta pueden costear tener energías de fuentes limpias.
Por esto hay que lograr que haya un acceso para todas estas energías. Gracias, Diego. Carlos, ¿tienes alguna opinión? Sí, Analia, fíjate qué interesante lo que mencionan Gerardo y Diego. Diego menciona que pues no deben de estar nunca los intereses de las empresas por encima del bienestar, de la salud de los mexicanos. Y desafortunadamente vemos que con esta reforma constitucional en materia energética que recientemente presentaron, pues esto está privilegiando a una empresa que es la Comisión Federal de Electricidad, que está generando con diésel, que está quemando combustóleo, que está contaminando más el aire, quitándonos el derecho a respirar un aire limpio, y anteponiendo a esa empresa están dejando de lado a todos los consumidores, que también lo decía muy bien Diego, todos los consumidores que, que son el centro de este debate, ¿no? No es cómo la CFE va a ganar más quemando combustible, sino nosotros como consumidores mexicanos, cómo podemos transitar y tener esa libertad de elegir de que, oye, le quiero comprar a alguien que me está vendiendo limpio, ¿no? Que me está haciendo, que está compitiendo, que me está dando mejor servicio. Creo que ese es un punto muy importante, Ana, no sé tú cómo lo ves, o si alguien tiene algún comentario. Sí, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre las condiciones necesarias para que la transición energética de la que hablan Gerardo y Diego se lleve a cabo, y esto implica pues el tener un regulador fuerte. Un regulador fuerte pues indispensablemente tiene que ser el Estado, ¿no? Pero un Estado que garantice los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Un Estado que, como decía Diego, provea las condiciones necesarias para que los grupos más vulnerables tengan acceso a energía barata, pero también limpia y de buena calidad. Y en ese sentido, entramos en la dimensión de pobreza energética. ¿Todos podemos caer en pobreza energética o solo algunas personas? ¿Nos puedes decir, Viviana? Gracias, Ana. Sí, por supuesto, pobreza energética no es nada más el acceso a la electricidad y no tiene que ver nada más con no poder pagar ningún servicio energético, sino que todos podemos presentar alguna condición de pobreza energética. Esto es que no tengas confort térmico en tu casa, que no tengas acceso a servicios energéticos que sean limpios, accesibles y modernos, y incluso la refrigeración y cuestiones como la energía para cocinar. Si tú tienes una privación de estos servicios o si no puedes adquirirlos, se considera que estás en pobreza energética. Cuéntanos un poquito, Viviana, sobre la experiencia que viviste como investigadora y como joven cuando realizaste el estudio de pobreza energética en México Evalúa. ¿Le puedes compartir a nuestra audiencia tu experiencia? ¿Qué te dio este estudio para ti respecto de la transición y lo que se necesita en México? Ay, con mucho gusto, Ana. Estamos muy contentos desde el programa porque pues llevamos varios meses trabajando en este proyecto que acaba de salir a la luz hoy. Como lo dijo Ana, en coordinación con el equipo de expansión, y es muy grato para nosotros trabajar en este tema, puesto a que muchas personas tocan el tema de pobreza energética y todos parecemos que tenemos alguna idea de lo que significa. Sin embargo, el estudio más a profundidad en realidad no es tan común. Y no solo en México, sino en el mundo. Entonces, fue un reto para nosotros encontrar y reunir información que pudiera ser útil para que esperemos que en un futuro nuestros tomadores de decisión puedan, basados en la evidencia que tenemos nosotros en este proyecto, tomar decisiones para construir una política pública fuerte y que ponga en el centro de la política energética justamente a aquellas personas que son más vulnerables. Si te parece, quería también hablar un poco de lo que es la justicia energética y cómo se relaciona esto con la
con la transición energética, que es el tema que nos tiene hoy aquí. Y es que, bueno, la transición energética demanda cambios significativos a largo plazo en el sector energético y el impacto es mayúsculo. Bueno, recordemos que la transición pretende dar acceso a los servicios energéticos modernos, limpios, asequibles, y con ellos vienen varios beneficios en áreas indispensables para el ser humano, como la salud, la educación, la vida económica y demás. Y en este sentido, la transición, como ya lo han mencionado, se tiene que dar de una forma incluyente, sin olvidarnos de los que menos tienen y de las personas particularmente vulnerables. Aquí entra nuestro proyecto de pobreza energética, puesto que, según un estudio de García Ochoa y Graceford, el 36.7% de la población en México tiene algún grado de pobreza energética. 36.7%, esto es demasiado. Entonces, para hablar sobre justicia energética y por qué deberíamos trabajar en ello, vamos a recordar 3 aspectos de la justicia energética. Primero, la justicia por reconocimiento, que es establecer la identidad del problema, estudiarla, delimitar un concepto y darle un nombre. Si nos falta esta parte o este paso, entonces se puede dar paso a la perpetuidad de la marginalización o de la privación de los derechos para aquellas personas que son más vulnerables, y esto no es obviamente deseable. El segundo aspecto es la justicia distributiva, y esto tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, la igualdad de oportunidades, es decir, tratar de que aplique a todos por igual, y por el otro lado significa el principio de diferencia, que es que las únicas excepciones a las reglas que van a aplicar para todos sean para que aquellos que tienen menos beneficios logren acceder a estos servicios energéticos. Y entonces las 2 tienen que coexistir para tener justicia distributiva. Y bueno, el tercer aspecto es la justicia procedimental, que se refiere a participar en procedimientos en procesos de elaboración de decisiones. Y bueno, respecto a esto, la Convención de Aarhus en materia de medio ambiente menciona 3 pilares para que esto pueda lograrse: el acceso a la información, el acceso a una participación significativa y el acceso a la justicia reparadora. Muchas gracias, Viviana. Qué interesante. Sí, definitivamente el primer factor detonante para que una familia salga de la pobreza en sus distintas expresiones, pues es el acceso a electricidad, a energéticos, a un costo accesible. Eso es muy importante, y además pues resaltar que en México tenemos una cobertura del 99%, pero ese 1% sigue siendo mucha gente que todavía está sin poder recibir el servicio de electricidad, y eso es un gran reto que todavía tenemos por delante. Me gustaría pasar a ver si, Andrés Herrera, si nos podrías apoyar con tu testimonio desde Yucatán, México, de lo que estás chambeando por allá, si nos platicas. Claro, Carlos, sería un placer. Pues realmente yo creo que en Yucatán estamos viendo ahorita varias de las cuestiones que hemos platicado, la cuestión de la transición energética, sus componentes y pilares, y también con la pobreza, ya que ahorita en Yucatán está entrando mucha inversión, está viendo esta transformación energética, está empezando, por ejemplo, en el puerto de Progreso, vemos ya el crecimiento de un parque eólico, es decir, se está sumando a la cuestión de esta transición, pero a la par del mensaje de Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, pues tiene que verse igual un crecimiento sostenido en todas las partes, que es algo que ahí donde entra una cuestión a analizar en Yucatán, en testimonio que podría comentarles, que hay ciertas partes al interior del estado donde vemos una disparidad increíble en cuestión de la pobreza energética, donde no hay acceso, y si bien hay acceso, este acceso o esta representatividad no es del todo fácil para esas personas, porque podemos hablar de tener una cobertura del 99, como comentabas, ¿no? Pero ¿qué tal si esa cobertura requiere algunos aspectos que no son cómodos para las familias, la cuestión de tener que trasladarse a otro lugar, o que sencillamente no pueda ser
un acceso de calidad a ese tipo de personas. Y mucho de ello abriría un primer punto, dando un preámbulo igual al estudio que realizaron en Yucatán, que es hablar sobre el desarrollo de la infraestructura, que es muy importante, ya que en Yucatán tenemos aspectos deficitarios en cuestión de la infraestructura, la conexión con los gasoductos, etcétera, etcétera, que hacen difícil que estas secciones del interior del estado pueda llegar de manera justa y con calidad este acceso a la energía, y peor aún con la transición que estamos hablando. Entonces yo destacaría en primera gana este desarrollo de la infraestructura que es necesario, y de ahí pasar a un segundo punto que también destacaría la educación y el activismo energético, puesto que muchas de estas comunidades, yo he tenido oportunidad de ir allá, empezar a sondear qué es lo que opinan, tienen un desconocimiento en cuestión de cuáles son las opciones y qué representa una transición energética. Y también ahí, como hablamos al inicio, se incluyen aspectos culturales de que las comunidades o las familias están acostumbradas a ciertos tipos de costumbres y hábitos en cuestión de la energía y no saben que también pueden haber otras posibilidades que hoy no están considerando. Es momento también de llegar, de capacitar, de concientizar para darse cuenta que hay mejores oportunidades, que puede haber un mejor acceso, y cuando ya lo tengan en mente, pueda esto conducir a un activismo, es decir, que la concientización pueda resultar en un activismo que represente esta consideración y representatividad de las personas, que ya exijan de, oye, hay más opciones y yo quiero perseguirlas y yo quiero tenerlas. Y finalmente, un tercer punto sería la cuestión del crecimiento financiero, porque mucho del acceso a la transición energética también incluye un aspecto económico que en la parte del interior del estado, aquí en Yucatán, es un aspecto que habría que considerar, cómo la transición energética también considera un componente económico que sea asequible para las familias y las comunidades. Entonces yo destacaría inicialmente estos 3 puntos. Gracias, Andrés. Has dado en el clavo porque son 3 hélices que deben de hacer convergencia, ¿no? La infraestructura requiere también el financiamiento, y el activismo requiere este ordenamiento de los cumplimientos con la protección también de los derechos fundamentales y de la visión a largo plazo en el contexto en el que estamos viviendo, tanto en México como en el planeta. Y esto nos lleva a preguntarnos qué elementos o condiciones realmente se necesitan para que se lleve a cabo esta transición energética. ¿Qué andamiajes son los necesarios? ¿Qué hacemos al respecto? Raúl, tú tienes un enfoque muy interesante, ¿nos lo compartes? Sí, claro que sí, Ana, por supuesto. Mira, para poder lograr una transición, que la transición energética, mejor dicho, ocurra, prácticamente todo parte de que el Estado verdaderamente se dé cuenta de que es indispensable que ocurra esta transición energética. Si no hay voluntad por parte del Estado y no hay un reconocimiento total, prácticamente cualquier movimiento civil particular no va a alcanzar los objetivos que nos estamos planteando, ¿sale? Y esto sería pues una locura, ya que en México contamos con una gran variedad de recursos para poder producir energía limpia totalmente, ¿sale? Ahora, desde mi punto de vista, son 2 los elementos para que ocurra una verdadera transición energética justa. El primero es que se respete el Estado de Derecho. Y es que, como lo estaban comentando mis compañeros, en este caso Andrés, pues prácticamente se necesita una gran inversión para poder crear toda la infraestructura para que la energía llegue hasta el último mexicano. Y que la regulación que haga el Estado siempre se haga a favor del pueblo, no a favor de una empresa o en contra de un grupo de empresas. Al final y al cabo, ellos tienen que legislar para que los mexicanos siempre tengamos las mejores oportunidades de acceso a la energía. Ahora, fíjate, aquí no quiero dejar pasar la oportunidad para comentar que esta transición energética en México se empezó a plantear en 2013 con la reforma energética, la cual buscaba precios justos y migrar hacia un ambiente libre de emisiones. ¿Cómo lo hacía? A través de la competitividad, ¿verdad? Y si bien esa reforma energética tenía muchas mejoras y tiene muchas mejoras a través de regulación secundaria,
Lo que hoy estamos viviendo en México es totalmente contrario. Hoy tenemos una contrarreforma que lo que plantea prácticamente es dar preferencia a las energías que se producen con combustóleo, con diésel, con fuentes fósiles, sobre aquellas que ya tenemos disponible en el país de energía solar, energía eólica, simplemente porque le pertenecen a los privados, lo cual yo creo que es es un disparate. Y fíjate que aquí están afectando a los mexicanos de dos maneras y podemos ver una transición energética totalmente injusta. ¿Cuál es, y por qué te lo menciono? Primeramente, al hacer esto, están dañando el derecho a un medio ambiente limpio que tenemos los mexicanos, de acuerdo al artículo 4 de nuestra Constitución. Eso va por delante. Y posterior, están haciendo que la energía nos cueste más. ¿Por qué? Porque todas estas centrales eléctricas que generan con fuentes fósiles, pues ya traen un costo asociado bastante alto, que es el mismo combustible, a diferencia, por ejemplo, de las centrales eólicas y solares, cuyo combustible prácticamente es renovable, que es el sol, es el aire y que no nos cuesta nada, ¿verdad? La segunda condición, creo yo, para que se logre una transición, es que verdaderamente se dé una competencia sana siempre en favor de los mexicanos, donde las empresas siempre puedan ofrecer sus mejores productos y entre ellos nosotros podamos escoger cuáles son los que más nos convienen a nosotros, ¿verdad? Y que no solamente sean las empresas las que pueden adquirir mejores precios de energía. Me gustaría ver en un futuro a un México donde tú te despiertes y sea como las compañías celulares, ¿verdad? Que diga, ¿sabes qué? Hoy me conviene, y hay una mejor oferta de tal suministrador, yo quiero con este suministrador y que no tengas un problema para poder migrar, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, esos son los dos elementos necesarios para una transición energética justa. Muchas gracias, Raúl. Totalmente de acuerdo contigo. Quieren meter energía cara y sucia sobre la limpia que ya tenemos. Eso, por supuesto, va contra todos nuestros derechos ambientales, contra nuestro bienestar como mexicanos. Y muy bien lo decía Andrés, la península de Yucatán tiene un grave problema en la capacidad de transformación. Ya tú quieres KBAs allá, ya no hay. Tulum ya no tiene. Cancún ya no tiene. Mérida ya no hay. Ya la península va a detener su crecimiento porque no han habido las inversiones que el CFE debió haber hecho en distribución y transmisión, que ya los alcanzó la realidad. Y esa realidad se frena el desarrollo totalmente económico de todas las industrias. Y eso es algo muy, muy preocupante. Diego Martín, si nos puedes apoyar, para ti, ¿qué elementos o condiciones se necesitan para que la transición energética ocurra en pro de la competencia y del medio ambiente? Claro que sí, Carlos. Voy a tratar de tomar todo lo que nos comentó Raúl. Creo que fue muy atinada la intervención y dijo muchas realidades, ¿no? Pero voy a tratar yo de ponerle un poco más de color con números, ¿no? Con lo que estábamos viendo. Para empezar, y él lo dijo muy bien, necesitamos un marco regulatorio claro y que se sigan las reglas, ¿no? Número uno. Prueba de ello es que cuando viene la reforma de 2013, la reforma energética en su totalidad, ¿no? Hidrocarburos y electricidad. Era algo que en México antes no se había visto, no de esa forma. Y aún así, logramos que en 2017 y en 2019, México fuera o estuviera dentro del top 10 de los países con mayor atractivo de inversión. En 3 años, 3 subastas de largo plazo, se lograron licitar N cantidad de proyectos renovables y para 2020 teníamos ya 5,200 megas de energía solar y eólica, ¿no? Con, cabe recalcar, récords mundiales en los precios más bajos. No se habían visto precios de ese tamaño, tan pequeño, ¿no? Por megawatt hora de ninguna de las dos tecnologías, tanto solar como eólica. Entonces, esto, y también Ana lo mencionó en un principio, acompañado de entes regulatorios, un plan a futuro, como lo era el famoso PRODECEN, los siguientes 10 años, etcétera, y un marco regulatorio fuerte, un marco legal fuerte, pues bueno, era lo que dotaba de certidumbre, ¿no? Y lo que dotaba de certeza para poder llevar a cabo esta transición energética. El objetivo clave era, claro está, y ya lo dijo también Raúl, migrar hacia una matriz energética no solamente más renovable, ¿no? Y más limpia, sino también más eficiente, porque también preveía el retiro de plantas, cosa que no se logró, no se hizo, pero que estaba previsto. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué me refiero con retiro? Las plantas que económicamente no le convenían a los mexicanos
y por lo tanto el mercado no pagaba, se retiraban, no eran necesarias, el mercado no las necesitaba y por lo tanto íbamos a empezar en un proceso de mejora continua. Además, y ya también lo comentó Raúl, lo comentaste tú, Carlos, está enfocada esta reforma 100% en el usuario final. ¿Por qué? Porque por primera vez se traslada el beneficio, ¿sale? A través de los suministradores calificados o suministradores de servicios básicos. Antes, la CFE era un comprador único. En la reforma de 1992, ellos compraban, obviamente mediante procesos competitivos de licitación, aseguraban tener un muy buen precio, pero bueno, ahí paraba, ¿no? Ahora, también tú puedes escoger quién te vende esa energía. La reforma como tal, la que se envió al Congreso en septiembre pasado, bueno, en octubre pasado, en septiembre, octubre, plantea regresar a este modelo, en donde CFE compra y es comprador único y nosotros tenemos que comprarle todos, domésticos, industriales, agrícolas, quien sea, a CFE, no hay más. Entonces, si tú tienes una predilección por, no sé, algo más renovable, no vas a poder tenerlo, ¿no? Tienes que conformarte con lo que esté en la CFE. Otra cosa muy importante de la reforma, y esta semana estuvo muy sonada en las noticias, es la creación del fideicomiso del Servicio Eléctrico Universal, del Servicio Universal Eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Es un fondo que de los desbalances de mercado y de las utilidades que puedan llegar a ser generadas en todas estas transacciones dentro del mercado, se van a ese fideicomiso, que está diseñado y que la CENER controla para justamente no dejar a nadie atrás. Esa es otra cosa súper importante y que tiene que ver con lo que estamos platicando. Las energías renovables, además de que son baratas, son buenas con el ambiente, sí, claro, tienen el tema de la intermitencia, etcétera, son más fáciles de democratizar. Pueden funcionar en islas sin ningún problema, con arreglos de baterías, con arreglos de etcétera, ¿no? Hay 1000 formas de hacerlo, no me voy a detener en eso, pero hay 1000 formas de poder dotar a la gente que hoy no tiene esta energía con esto, ¿no? Para eso es ese fideicomiso. ¿Que es perfectible? También lo dijo Raúl, sí, es perfectible. Hay muchas cosas que podemos hacer, en mi opinión, y para poder alcanzar la transición energética lo más rápido posible, las metas que se plantearon de reducción de gases de efecto invernadero tienen que ser más ambiciosas. No nos podemos quedar en el 35% para 2024, que dicho sea, no vamos a cumplir, ya todo el mundo lo sabemos, pero hay que meter el acelerador en este sentido. Otra cosa muy importante, tenemos que ver al futuro, ¿no? Y esta es una anécdota personal. Cuando yo entro en 2015 a trabajar y empezar a ver el mundo de la turbomaquinaria, las turbinas, la guerra era entre los fabricantes por tener la mejor eficiencia. Y me tocó eso y era, wow, ¿no? Mejor eficiencia, el que queme menos gas, etcétera. Hoy, eso ahora se llama a ver quién quema mayor porcentaje de hidrógeno. Hidrógeno que después, más adelante, platicaré de qué va, pero esa es la guerra que hoy todos tienen. ¿Cómo quemo hidrógeno verde? ¿No? Ahorita después les explico qué es hidrógeno verde, pero es toda esta revolución de las moléculas verdes, de los electrocombustibles, de lo que viene. México necesita una ruta o una hoja de ruta clara en esto también. Nos estamos quedando atrás mientras en el mundo se habla de electrocombustibles, de hidrógeno verde, de amoníaco verde, de electroturbocina, etcétera. Captura de carbono. Aquí estamos pensando en despachar plantas viejas, ¿no? O plantas que no son tan eficientes. Entonces, eso no le conviene al pueblo de México, eso no nos conviene a nosotros, los que pagamos el recibo de luz. Lo que nos conviene es energía abundante, barata y lo más limpia posible. El andamiaje actual estaba diseñado para esto. Yo creo, de nuevo, que es perfectible y que podemos hacerle mejoras vía leyes secundarias, pero no es necesaria una reforma constitucional y íbamos por buen camino. México iba por muy buen camino y hay que retomarlo, ¿no? Básicamente eso es como creo que vamos a poder lograr hacer esta transición. Gracias, Diego. Es verdaderamente relevante lo que mencionas. La transición energética implica un cambio tecnológico para el cual requerimos prepararnos, no solamente en el aspecto legal incluso, sino también en el aspecto social y medioambiental. Y lo que mencionaban anteriormente Gerardo y Diego, pues la necesidad también de que haya una convergencia entre la actividad empresarial, las reglas del juego, para que haya certidumbre para los empresarios y para las inversiones detrás de los empresarios, porque también existe
todo un mercado financiero que está respaldando, no solamente con capital de riesgo, también hay aseguradoras, también hay inversiones pues en toda la cadena que implica la proveeduría. Entonces, esta certidumbre también está vinculada con certidumbre para los ciudadanos en el sentido ambiental. Y para ello me gustaría preguntarle a Gerardo qué opina en razón del cambio regulatorio que se ha vivido en México en los últimos años, también en materia ambiental y obviamente relacionado con el sector eléctrico y la transición. Sí, claro, Nelira. Nada más antes, creo que Diego Celorio levantó la mano para algo de la pregunta anterior, no sé si quieras. Sí, si quieres, le damos la palabra a Diego después de ti. Claro. Vale. Pues sí, o sea, en temas ambientales creo que aquí también moviendo un poco el tema de cómo lo que han mencionado un poco Diego y Raúl, que es esta parte financiera, económica y del desarrollo y las inversiones, pues también creo que hay un tema muy importante, hay que voltear a ver hacia las personas y al planeta, ¿no? O sea, en este sentido, o sea, sí hay mucho que hacer, o sea, la política energética de México está lejos de ser perfecta, como lo han dicho, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden mejorar. Pero también, o sea, la relación que se mantiene y que cada vez es más complicada entre un sector, el privado, y el otro sector, el público, creo que complica las cosas en el sentido en el que la transición es necesaria. Porque si bien, o sea, por un lado, el sector privado ha cometido errores brutales en temas de derechos humanos, de protección del territorio en muchas partes de México al desarrollar proyectos de energías renovables. Pero el Estado ha hecho, ya lo mencionaba Diego, el caso del proyecto integral Morelos, lo mismo. Entonces, corregir estos factores es importante desde ambos lados y también que se deje de ver solamente el lado del desarrollo, porque no, una transición energética creo que tampoco debe considerar simplemente cambiar unas por otras y seguir poniendo y seguir poniendo y seguir poniendo y concentrarnos únicamente en el aspecto tecnológico. Un complemento importante de la transición energética también es el uso del mismo de la energía, ¿no? Buscar eficiencias más altas en el uso final de la energía y también un mismo cambio general en la forma en que las personas vemos la energía, ¿no? Dejar de pensar que, o sea, siempre va a estar ahí, que nada más yo aquí tengo el privilegio de apretar el switch y ya se va a prender mi foco, ¿no? O sea, ver todo lo que hay detrás para que llegue ahí y inclusive también temas de justicia, de que muchas veces estos proyectos, ya lo mencionaba Andrés, se ponen ahí, ocupan el territorio de esas personas, de esas comunidades, pero la energía que se genera ahí ni siquiera es para ellos. Entonces, estas alternativas que también habla, y ahorita mencionó Diego Martín, sobre democratizar la energía, ¿no? O sea, poner la generación distribuida en las ciudades es algo que tiene un papel, creo que muy importante para la transición energética. Y dentro de las comunidades también el empoderamiento de ellas mismas y crear inclusive empresas comunitarias, ¿no? Dentro de estos espacios, de estas comunidades, para que ellas mismas puedan estar pues conectadas y relacionadas con energía, y esa brecha del 1% que mencionaban hace rato del acceso a la electricidad, inclusive de esta forma es más fácil cerrarla, ¿no? Entonces creo que en el sentido a lo mejor socioambiental, no solo ambiental, eso es lo que podría comentar ahorita. Gracias, Gerardo. Es muy relevante recordar el problema de Morelos. Yo creo que es un tema que de repente se olvida a propósito o por descuido. La agenda pública está tan llena de temas que ese tema que fue cabeza de muchos periódicos ha caído un poco en el olvido. Nosotros desde México Evalúa también lo hemos explorado en el mapa de vigilancia que realizamos de las empresas productivas del Estado, y me parece muy interesante porque plantea un conflicto social en donde la resolución de ese conflicto tuvo muchos obstáculos y muchos accidentes, y la politización también del conflicto, la falta de información o los malos entendidos, pues despiertan las pasiones que también finalmente terminan a veces con la vida de los activistas. México actualmente cuenta con lamentables cifras de también muertes de activistas ambientales por esta falta también de mecanismos de resolución de conflictos. Estoy de acuerdo contigo en que una transición energética
requiere también de estos mecanismos de justicia, como mencionaba Viviana, también restaurativa y reparadora, no solamente para los consumidores, sino también para los activistas. Diego Celorio, ¿querías comentar algo? Sí, con lo que dijo el otro Diego ahorita de los plazos, ahorita hay firmados 2 acuerdos internacionales importantes en cuanto a disminución de emisiones, el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de París es internacional y el de Escazú es de América Latina y el Caribe. Estos 2 acuerdos, lo grave es que son recomendaciones, no es algo que se imponga o que tenga sanción si no se cumple. Yo creo que también sería necesario poner sanciones para que se cumplan los lapsos, bueno, si no es que se llegan a cumplir los lapsos, que se pongan sanciones. Y también agregando lo que decía Gerardo, también algo muy preocupante es la poca falta de atención que haya activistas y defensores del territorio. Hay muchísimos casos de gente que fue a pedir ayuda, entre ellos Amir. Su comunidad mandó varias cartas a Palacio Nacional pidiendo que el presidente dejara de atacar a sus comunidades y defender el proyecto integral Morelos en las mañaneras. Y 9 días después de que enviaban la carta, lamentablemente, pues, asesinaron a Samir. También, bueno, hay muchísimos casos de este tipo. Entonces, también para la transición energética justa hay que escuchar a estas comunidades, a estos activistas, a estos defensores y atender sus preocupaciones. Sí, muy bien, Diego. Si me permites, Ana, creo que participaciones muy importantes. La reforma energética, como bien comentaban Raúl y Diego, del 2013, hizo el camino y sentó las bases para lograr esta transición. Hoy en día tenemos 7,000 megawatts eólicos en México instalados, 6,000 megawatts solares. Mencionaban de generación distribuida, son 1,700 megawatts de generación distribuida con datos de la CRE agosto de este año. Entonces creo que al final del día íbamos muy bien, pero ya no tanto. Otro dato, las inversiones extranjeras directas en el rubro de generación, transmisión y distribución en 2018 fueron por 4,000 millones de dólares. De todo lo que se ha invertido de los extranjeros en México, 51.5% se dio entre el 2014 y el 2018, cuando entró en vigor la reforma energética del 2013, y hoy en día nada más tenemos 500, el año pasado 518 millones de dólares, y este año ganamos en otros 500. Entonces la realidad es que sí, se frenó, se paró de tajo la transición energética, y justo eso le da entrada a la siguiente pregunta, a ver si nos pudieran apoyar ahí, Carlos, Raúl. Carlos, Adelante, Raúl. antes de avanzar, quisiera enriquecer un poquito el comentario de Diego Celorio, se me hizo bien interesante, y sí tiene toda la razón. La mayoría de los incentivos que tratan de dar los gobiernos pues, siempre son positivos para que alguna transición se llegue a dar, ¿verdad? En este caso, Diego menciona, oye, pues ¿sabes qué? Ya estamos tan contrarreloj que también debemos de dar incentivos negativos, ¿verdad? Entonces, penalizaciones para quien no cumpla con esa transición energética libre de contaminantes, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos en México un mecanismo que son los certificados de energía limpia, ¿sale? Que deben de acreditar a aquellos que nos proveen de energía un porcentaje de esa energía que va a ser limpia y cada año va incrementando. Lamentablemente, en estos últimos 2 años, me parece que los CELS han quedado en stand-by en este gobierno. De hecho, están buscando cambiar la regulación de tal manera que los dejemos prácticamente de lado, ¿no? Entonces, ya no solamente es que no tenemos un incentivo para migrar a las energías limpias, sino tampoco va a haber penalizaciones, y creo que es un punto que no debemos de permitir que suceda. De acuerdo, Raúl. Veo que tienes tu mano levantada, Viviana. ¿Quieres comentar algo al respecto? Adelante. Sí, gracias, Carlos. Brevemente, es que son temas muy interesantes que yo sé que podríamos hablar horas y horas, pero, a ver, mencionaron certificados de energías limpias, que se me hace de lo más relevante. Es un instrumento muy positivo que financieramente lo que hacía era básicamente apoyar y promover la nueva inversión en estructura y en generación limpia. Y en la contrarreforma de Andrés Manuel, estos certificados desaparecen, pero no son sustituidos con algún nuevo mecanismo para la promoción de esta nueva inversión en energías limpias.
Entonces, no necesita decir la ley, estamos contra las energías renovables o estamos queriendo, no es necesario. Si se dejan de incentivar financieramente las inversiones en las energías limpias, entonces estamos dando un claro paso hacia atrás y nos estamos alejando de una transición energética. Mencionaba también, eso lo mencionó Raúl y Diego mencionó el FESUE, el Fondo para la Electrificación. Del Servicio Universal Eléctrico. Gracias. Entonces, el FESUE a mí me parece que es un esfuerzo muy grande, tal vez de los más grandes que hemos hecho para llevar la electricidad a las comunidades que están más alejadas. Y lo que hace el fondo básicamente es decir, dependiendo de las características de las comunidades, lo que hace es o darles un acceso a la red eléctrica, o bien les da sistemas aislados, que es paneles solares y cosas así, ¿no? Las granjas solares que nos acaban de presumir en Twitter, por ejemplo. Creo que ese es un muy buen esfuerzo y la verdad es que nos pusimos a ver las reglas de operación y nos pusimos a ver cuáles y cómo se deciden a qué comunidades atender. Y bueno, además de algunas observaciones que ya haremos después, se han beneficiado sin duda como más de 4,000 comunidades. Eso es un número pues bastante amplio, pero hay una falta muy grande de transparencia y no hay un reporte de resultados sistemático de este tipo de esfuerzos. Y eso hace que no podamos conocer el impacto real de esfuerzos que ya se están haciendo, que pueden ser muy positivos como este fondo. Esa era mi aportación. Gracias, Viviana. Ante este entorno de incertidumbre, Diego, ¿cómo puede un empresario o un emprendedor invertir? Diego Martín. Sí, pues mira, es una pregunta que no la puedes contestar con un sí o con un no, ¿no? De si vamos a poder o no es posible o si alguien va a invertir. Ya lo repetí, ya lo dije en mi participación pasada, cómo se logra con un andamiaje legal, regulatorio, etcétera, sólido, ¿no? Eso te da mucha certeza. En un entorno como el actual, en donde no sabemos para dónde, también Viviana ya lo dijo, Gerardo lo dijo, Carlos lo dijo, no sabemos bien si hay algo más, qué viene después, no se ha comunicado. Es muy importante entender que si la reforma pasa, pues se va a tener que emitir otra vez toda la regulación, todas las leyes secundarias, ¿no? Y ver de qué manera va a poder funcionar hasta operativamente hablando esta reforma, por cómo plantean el despacho de las centrales, o sea, no es operativamente óptimo y por el contrario, el principal afectado, como ya lo sabemos, va a ser la misma CFE y el SENACE, ¿no? Que es el operador del mercado. Pero un poco para poder contestar, tienes que partir el problema, que es muy grande, porque es algo que tampoco es tan sencillo de entender, pero si lo vas partiendo en pedazos más pequeños, es un poco más, o fundamentales, ¿no? Es un poco más fácil de tomar estas decisiones, ¿no? Hay ciertos fundamentos en este mercado que no dependen de una ideología política, que no dependen de si eres de un partido o del otro. Son fierros, ¿no? Como dicen vulgarmente al final del día, ¿no? Entonces siguen la ciencia, siguen las leyes, ¿no? Y la ciencia es verdad, la creas o no la creas. Entonces, o creas tú otra cosa, pues no. Entonces, si nos vamos a esos fundamentos, es posible ver o entender por dónde vienen las oportunidades y, de nuevo, no ahorita no es probable que alguien invierta, pero para volverlo posible, pues es analizar estos fundamentos. Ejemplo, y también lo comentó Carlos, ¿no? El crecimiento de la demanda sigue, sí, y sigue y seguirá año con año. Se estima que el sistema, solamente de generación, necesita más o menos 4.300 millones de dólares de inversión por año. Solo de generación. Falta la inversión en transmisión y en distribución, que podríamos decir a grandes rasgos, regla de dedo, que es el doble, ¿no? Estamos hablando casi de 9,000 millones de dólares que se necesitan al año de inversión para poder mantener la estabilidad en los precios. Otra cosa, no nos podemos quedar atrás, ¿no? O sea, sabemos que Europa, por ejemplo, hablando del tema de también castigar, ¿no? No solamente dar incentivos, sino también castigar, a partir de 2022 ya empiezan con sus impuestos al carbón,
¿no? Ellos, si tú como productor de lo que sea, de papitas, de papel higiénico, de lo que sea que tú produces, acero, concreto, lo quieres meter a Europa, te van a hacer un tracking de toda tu huella de carbono y te van a poner un arancel proporcional a lo que hayas emitido. Si quieres participar. ¿Por qué? Porque en Europa todas sus empresas se están poniendo en una desventaja competitiva o pagando el premium verde, que le llaman, para poder descarbonizar sus procesos, ¿no? Entonces sabemos que ese es otro fundamento muy fuerte. Estados Unidos va para allá. Ya empezaron también con el tema de las inversiones. Se publicó un paquete de, creo que eran 3 trillones de dólares de inversión para mejorar redes de transmisión, etcétera, en pro o en boga de ¿qué? De aceptar más renovables y de que su sistema sea robusto y que pueda tener esta penetración de renovables. De nuevo, ya lo dije, el futuro. Tenemos que hacer a México a prueba del futuro. El futuro se llama descarbonizar. Se llama todas las emisiones de CO2, reducirlas al máximo y llegar al net zero, ¿no? Como lo hemos visto a nivel mundial. México tiene una posición privilegiada, otro fundamental súper fuerte. Del lado izquierdo, bueno, viendo el mapa de frente, del lado izquierdo tienes Asia, tienes los mercados asiáticos, Japón, del lado derecho Europa, arriba Estados Unidos y Canadá. Y tienes una extensión territorial muy grande, tienes un recurso renovable abundante, es decir, tenemos mucho viento, mucho recurso eólico y mucho recurso solar que deberíamos estar aprovechando, y costos de energía muy competitivos, de energía renovable sobre todo, que va a ser el eje de la electrificación de actividades que hoy se realizan de otra manera y de la producción de estos famosos electrocombustibles o biocombustibles o como se llame, ¿no? Al final, el objetivo primordial es descarbonizar. Y si nosotros nos quedamos atrás y no invertimos, el país no va a ser igual de competitivo, ¿no? Aquí están todos los ejemplos de los fundamentos. Si nosotros como inversionistas vemos esos fundamentos, pues sabemos que tarde o temprano se va a necesitar la inversión. Nosotros, bueno, tenemos estimado que para 2024 el sistema, por lo menos el sistema interconectado nacional, que es México continental, ya va a tener problemas de generación nada más, en que va a estar corto si no se adiciona más generación, porque está totalmente detenido el tema de los procesos desde que tú pides un permiso para poder generar hasta interconectarte. Entonces, y la demanda no obedece a cualquier tema administrativo o la demanda sigue creciendo, ¿no? Y la generación no, por el contrario. El sector privado, con las prácticas ESG, ¿no? Que son ambiental, social y gobierno corporativo, ya está tomando el liderato o están siendo líderes, ¿no? en todo esto que es la descarbonización. Y también lo requieren. México es de las economías más industrializadas en América Latina. Los privados, los industriales, los que producen todo lo que consumimos, ya se están moviendo para allá. Todos estos fundamentos son los que nos permiten ver lo que viene, ¿no? Y ver que la necesidad está y que hay espacio para todos. Para la CFE, que es necesaria y es fundamental para que este país funcione correctamente, y para los privados. Entonces, si nos enfocamos en esto, pues bueno, el entorno se vuelve un poco más amigable. Ahora bien, ahorita, como lo dije, es poco probable, pero la realidad nos va a alcanzar, y de hecho ya nos está alcanzando. Gracias, Diego. Es impresionante todas las oportunidades que puede haber para este país por su geolocalización, por sus climas, por el capital humano con el que cuenta, el andamiaje legal con el que ahorita contamos, que sí favorece este crecimiento. Y bueno, estamos también conectados a un entorno global que, bien has dicho, está modificando incluso sus maneras de medir el desempeño o el performance de las empresas y la forma en que las empresas que cotizan en bolsa, las que están también solicitando deuda en los mercados financieros, están valoradas ahora no solo por su rentabilidad, sino por el valor que entregan al planeta en materia de beneficio social y en mitigación de pues los gases de efecto invernadero o la huella de carbono que cada cadena productiva tiene por sí misma, ¿no? Pero también estamos conectados a un entorno global de mucha conversación pública, en donde, por ejemplo, entornos como la COP26, hace 20 años, no hubieran sido el tema principal de la agenda económica de los grandes fondos de inversión, por ejemplo. A mí me gustaría
escuchar a Gerardo, que estuvo presente en la COP26, y que nos cuentes un poco de tu experiencia en este entorno global que está platicando también Diego. O sea, cómo se conecta el interés de los grupos ambientalistas, de derechos humanos, con las empresas y con esta preocupación que existe por mejorar la forma de hacer productos y servicios en el mundo. Claro que sí, Ana Lilia. Muchas gracias por la pregunta. Pues en la COP, ya estando allá, empiezas a ver cómo, pues hay muchos cuestionamientos, ¿no? Hacia la política climática en general de los países, y pues también uno puede ver la relación que la política energética de un país tiene con la política climática, ¿no? En México, la realidad es que no hay una política climática, no tenemos ningún, no hay programas, no hay nada que demuestre un interés en la lucha contra el cambio climático. Y esto se ve estando en la COP, o sea, la falta de presencia de Semarnat, ¿no? Que nada más la secretaria Albores fue un par de días a dar discursos y que realmente no tienen un contenido real hacia la lucha contra el cambio climático. Los compromisos nacionalmente determinados, que son estos compromisos que hace México para cumplir el Acuerdo de París. ¿Qué va a hacer México para cumplir el Acuerdo de París? Se supone que se tenían que actualizar, presentaron básicamente los mismos, ya hubo problemas sobre el incumplimiento de que estos compromisos tienen que ser cada vez más ambiciosos, y como no se hizo, ya también entró ahí un problema con esta NDC. Hoy en la mañana, anoche estaba leyendo sobre esta nueva idea de desaparecer al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces, inclusive, todos este tipo de decisiones, pues, hace parecer que si bien, pues, a lo mejor no son perfectos, ¿no? Como ya lo he dicho, o sea, la política no es perfecta en México. Pero el seguir desapareciendo cada vez las cosas solamente porque hay un error, en lugar de buscar corregirlo, no demuestra que haya un interés, así lo veo yo, en la lucha contra el cambio climático. Y el mundo lo ve en este sentido porque, como ya bien mencionaste, en los foros internacionales ya el tema principal en casi todos es el cambio climático. A lo mejor tuvo una ligera desviación el año pasado por la crisis sanitaria que tenemos, pero a futuro, o sea, año tras año, cada vez está en el foco de todas las personas el cambio climático. Entonces, o sea, el G20, por ejemplo, México es el único país del G20 que no ha establecido ninguna meta para el net zero que mencionaba ahorita Diego. De estos 20 países, si el G20 reduciera sus emisiones, se alcanzarían las metas del Acuerdo de París. Somos los países que tienen un mayor desarrollo, entonces hay más emisiones. México es culpable, sí, no de tanto como otros países, es el 1.4 de las emisiones aproximadamente del mundo son de México, que en comparación con un casi 30% creo que es China, o sea, parece mucho la diferencia, pero aún así tenemos un rol que jugar, ¿no? Entonces, en espacios internacionales como la COP, se ve como desde las diferentes perspectivas preguntan sobre qué está pasando con México, ¿no? La reforma energética, ¿por qué la política está yendo hacia fósiles otra vez, ¿no? O sea, mientras todos están viendo hacia el 2050, México está viendo a los 70, ¿no? Entonces, como que aquí hay un dilema muy grande también, porque al final México firma acuerdos que a veces pueden carecer de ambición, pero que tienen más ambición que la misma política nacional. Pero al momento de traducirlos en políticas aquí en México es donde hay una gran falta de atención. Entonces, digo, hablando un poco de ese contexto, creo que sí es preocupante el cambio de foco que ha tenido México a nivel internacional, sobre todo hablando en temas de cambio climático y, por consiguiente, de energía. Gracias, Gerardo. Y también retomar lo que había mencionado Diego Celorio anteriormente del acuerdo de Escazú. Este acuerdo es un acuerdo súper importante. O sea, es un acuerdo de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y por supuesto que está interrelacionada con los temas que se trataron en la COP y con la modificación de indicadores y planes de inversión. Andrés, tú que has estado también en esta esfera de la ONU internacional, ¿qué nos puedes contar sobre tu opinión respecto a la participación de México? Sí, pues realmente yo destacaría dentro de todas estas conferencias internacionales 3 temas muy importantes a nivel México, a nivel internacional. Creo que también rigieron el marco de la COP ahorita este año, que serían la integralidad, la medición y el financiamiento.
Tenemos en un primer punto una integralidad que por primera vez ya en la COP de este año se hizo estos llamados Global Pledge, los compromisos globales, de reconocer que en la tarea de combatir el cambio climático y conseguir esta transición energética se necesita la integralidad de varios componentes. Y es por eso que esos compromisos globales reconocen la relación de la energía con el desarrollo urbano, por ejemplo, o con el metano también, o la biodiversidad. Entonces estamos teniendo una integralidad en la cuestión de qué componentes requiere la energía y el cambio climático al día de hoy, pero también tenemos la medición dentro de este ámbito que lideró y lidera todas las conversaciones internacionales, que es el Net Zero para el 2050. Ahí estamos hablando de temas que van a requerir mucha medición si queremos conseguir esta eficiencia energética que estamos hablando, la captura y el almacenamiento del carbono también. Pero lo más importante, y como bien comentaba ahorita Gerardo, son estas contribuciones determinadas a nivel nacional, las famosas NDCs, por sus siglas en inglés, que son ya los planes específicos que tienen los países, que recién ahorita en la COP26 fue la primera vez que se empieza a discutir sobre los específicos, es decir, debamos ya estos llamados globales ir a qué cosas necesitan tal cual. Y fue la primera vez que se hizo, y México es de los países que menos ha tenido estas mediciones. Pero si nos vamos a ello, los específicos en cuestión de la calendarización, de la transparencia, de la alineación entre qué tanto necesitamos similar a nivel internacional y qué tanta personalización nacional vamos a dejar, cuál es esa conversación y ese dilema. Todavía falta abrir esas perspectivas, lo que llaman el famoso playbook o el libro de juegos del Acuerdo de París, que es el gran sueño poder tenerlo, ¿no? Y esperemos que en las COP siguientes se pueda hacer. Y finalmente el financiamiento. Estamos hablando de muchas variaciones, ya lo platicamos aquí, en los mercados y en los mercados de carbono y energías. Entonces tenemos que hablar del financiamiento y ahí está la cuestión del apoyo económico, de las compensaciones, y se acerca mucho a lo que estamos viviendo hoy con las vacunas, ¿no? Y la cooperación internacional. Nos damos cuenta que sí existe y que sí se pueden ayudar a los países, pero tenemos varios problemas estructurales ahí difíciles. Pero sin duda alguna, en aspectos de México, habría que enfocarse en la integralidad, en la medición y en el financiamiento. Muchas gracias, Andrés. Sí, lo menciona muy bien. Cada país, dentro de sus posibilidades económicas, pues plantea sus objetivos, ¿no? de descarbonización. Todo sistema eléctrico se tiene que pensar en tres ejes: el económico, el social y el ambiental. No se puede nada más jalarse a un solo lado, por en este caso el económico, ¿no? Que vemos con la reforma constitucional. Y pues en ese sentido, con esa reforma, pues vamos en sentido contrario, ¿no? La verdad que como gobierno presentarte a la COP y a los acuerdos de París cuando vas en sentido contrario, en periférico a alta velocidad, pues no es muy congruente, ¿verdad? Entonces, pero es muy bueno que jóvenes como tú participen en esto y que puedan democratizar y decirle a otros chavos qué es lo que, los esfuerzos que se están haciendo internacionalmente, que luego no aterrizan en muchos jóvenes mexicanos. Raúl, por ahí tenías tu mano levantada, ¿algún comentario para Sí, finalizar justamente con este quería bloque? abonar al comentario que había hecho Gerardo, que prácticamente estamos yendo en contra, nuestra regulación está yendo en contra o estamos olvidando ir en pro de la transición energética, y mientras el mundo está volteando prácticamente o ya no hay otra opción para el mundo, México está rezagando, y es un aspecto muy importante aquí en México, y lo quiero ligar un poquito con la inversión, ¿verdad? No solamente es si se puede seguir invirtiendo no en México, sino qué pasa con las inversiones que ya se realizaron. Y fíjate, no me voy a ir solamente de la parte de las centrales eléctricas. Como estamos viendo, las grandes transnacionales, las grandes maquiladoras que se vinieron a poner en México confiando en que iban a tener las condiciones para poder consumir energía limpia, hoy se están viendo afectadas. Desde que empezaron a emitirse toda esta regulación que pues casi va en contra de las energías limpias, nosotros hemos asesorado a grandes usuarios, ¿sale? Y están bastante preocupados porque dicen, oye, yo tengo metas de que en
y son mucho más ambiciosos que el 2050, ¿verdad? En 2030 toda mi energía debe ser 100% limpia. Y resulta que en México ya no me están dando las condiciones para que eso suceda. Pues tú dime, ¿qué voy a hacer? Tengo dos opciones. La primera es, o me hago que no pasa nada por seguir en México y violo todos mis planes a futuro en consumo de energía limpia, o me voy de México. Y la primera no la voy a hacer porque ya no es una opción. Como lo comentaba Ana, esas empresas también ya se valoran por el bien social que causan en el mundo, ¿verdad? Entonces, fíjate toda la cadena o que se empieza a formar de malestar en la sociedad simplemente por no entender que las energías limpias ya no son opcionales, ya es una obligación que todos debemos de entender y dar nuestro granito de arena para migrar hacia ellas. De acuerdo, Raúl, y vimos el anuncio reciente de General Motors, ¿no? Oye, pues no me vas a dejar ser limpio, ahí nos vemos, ¿no? Y así hay muchísimas en México, Carlos, grandes contribuyentes, creo que el gobierno se va a dar un balazo en el pie, y grandes generadores de empleo. Claro, y aparte si le sumamos el problema de la baja recaudación fiscal como porcentaje del PIB, que México es de los más abajos de la OCDE. Diego, veo por ahí tu mano levantada, adelante. Gracias, sí. Creo que algo que también hay que hacer mucho énfasis en, aquí estamos hablando de las consecuencias de no transicionar a energías limpias en cuanto a economía, en cuanto a inversión, etc. Pero yo también quiero comentar que pues también el cambio climático trae consecuencias devastadoras para todos. Migración, problemas de salud, problemas de alimentación, inseguridad de vivienda, dependencia alimentaria, el deshielo, el aumento del nivel del mar, etc, etc. Son cosas que afectan mucho a todas las personas en general, pero en especial a gente pertenecientes a comunidades vulnerables y marginadas. Entonces creo que también tenemos que transicionar pues, por el bien del futuro y de todas estas personas que se ven afectadas, incluyéndonos, ¿no? Claro, Diego, muchas gracias. Y sí, como bien mencionas, los más afectados por el cambio climático, desafortunadamente, la gente en la pobreza en sus distintas expresiones. Vemos cuando llega un huracán, pues quiénes son los más afectados, ¿no? Y vamos a tener ahora más huracanes con esto del cambio climático. Bueno, chavos, les agradezco mucho sus participaciones. Nos vamos ahorita a un mensaje de 90 segundos de cada uno de ustedes. En este mensaje, nos gustaría que respondan la pregunta: ¿cómo sería la transición energética si se aprueba la iniciativa de reforma constitucional del presidente de la República? Y que manden un mensaje de 90 segundos para los legisladores, la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a nuestros representantes legisladores, un mensaje de 90 segundos sobre el voto que van a emitir en la reforma. ¿Y qué le dirían ustedes como chavos que agarran hoy la voz, que México es de ustedes en un futuro? ¿Qué le dirían hoy a los legisladores? Si quieren, nos arrancamos primero con las damas. Viviana, por favor, adelante. Seguro. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues mi mensaje sería que la política energética debe tener en el centro el bienestar de todos los mexicanos. Solo una política que vaya hacia la transición energética de manera incluyente tiene sentido en el contexto actual. Y ya estamos dando pasos hacia ella. La iniciativa de la llamada contrarreforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador es la propuesta con cambios más trascendentales en el espacio público en los últimos 3 años, pero es notorio que carece de fundamento. La necesidad de apostar a la transición energética, el cambio climático, los beneficios de las decisiones colegiadas y los contrapesos al poder sí están fundamentados y estudiados. Las generaciones futuras merecen tener un sistema que permita que las decisiones se tomen basadas en la técnica y en la evidencia. Merecen tener acceso a energías modernas, limpias y asequibles. Y merecen también que se piense desde hoy en su salud, en el ambiente y en su economía. Hoy la decisión depende de ustedes, legisladores. Nuestra democracia necesita que su poder legislativo actúe de una forma responsable. Es por ustedes, por nosotros y por los que vienen. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Viviana. Muy bien. Ahora, pues yo creo que por edades,
Mi estimado Diego, vas primero. Un mensaje a nuestros legisladores de 90 segundos. Adelante, Diego. Claro, la reforma eléctrica es un proyecto que retrasa la transición energética justa y da prioridad y privilegio a los combustibles fósiles para la generación de energía. Ya no estamos en tiempos de seguir apostando a combustibles fósiles para la generación de energía. La crisis climática es el problema más grande y preocupante que hemos tenido como especie en toda nuestra historia y el tiempo se está acabando. Cada vez nos acercamos más a que la crisis climática y sus devastadoras consecuencias sean irreversibles. Según un reporte de las Naciones Unidas en materia de cambio climático, para alimentar el incremento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, el mundo debe reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en el año 2030 en un 45% con respecto a las emisiones de 2010. Tenemos tan solo 97 meses para asegurar un futuro próspero a este y las futuras generaciones. Lamentablemente, a pesar de esto, la clase política sigue ignorando el problema y dando discursos y promesas vacías. Hay que dejar esto a un lado y tomar acción ya. En sus manos está el futuro del planeta y sus pobladores. No lo desechen. Todavía tenemos una última oportunidad para asegurar un futuro próspero para todos. Es por esto que es tiempo de que escuchen y tomen acción. Muy bien, Diego, excelente. Andrés, si nos echas la mano con tu mensaje para nuestros legisladores, diputados y senadores. Claro, Carlos, gracias. Yo comentaría que el día de hoy hemos platicado sobre qué implica una transición energética y el panorama de la energía en sus componentes económicos, sociales, culturales, etcétera. Es decir, tenemos un andamiaje muy pesado que considera muchas perspectivas. Entonces yo recomendaría el tener una coexistencia de todas las perspectivas, de todas las soluciones, de las acciones, es decir, la existencia de una representatividad energética. Vemos que tenemos un problema muy difícil que enfrentar al día de hoy, por lo tanto vamos a necesitar la mayor cantidad de voces, la mayor cantidad de personas y actores en su capacidad técnica y en el mercado y las finanzas. Entonces, mientras existe esta coexistencia de voces, creo que todo va a mejorar y el mundo va a ser un mejor lugar. Ese sería mi mensaje. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Gerardo, bueno, ya no sé quién es más grande de los dos. Ahí le eché el volado, pero adelante, Gerardo, por favor. Gracias, Carlos. Pues sí, creo que el mensaje sería de que por los últimos 2 años he visto lo que las juventudes, no solo de México, sino del mundo, hemos logrado en la lucha contra el cambio climático y por alcanzar una transición energética. Pero esta labor no debería recaer únicamente en nuestras manos, porque el tiempo está encima de nosotros y aquellas personas que hoy están en el poder y que además no van a sufrir los efectos de las decisiones que están tomando, se niegan a siquiera entablar el diálogo con los demás. La polarización es un arma y si se continúa con ese discurso desde cualquier lado, no llegaremos a ningún lado. Debemos comenzar a articularnos entre los diferentes sectores de la sociedad para trabajar en conjunto, porque el futuro no tiene color ni partido. Entonces, le pido a todos los legisladores que comiencen a escuchar a la ciudadanía, que recuerden que los jóvenes no solo somos el futuro, sino que también somos el presente, y que escuchen a las personas especialistas en estos temas para construir una política energética que sea positiva para todas las personas en México. Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias. Adelante, Diego, si nos echas la mano con un mensaje de 90 segundos. Claro que sí. Primero que nada, Carlos, me sumo y hago eco de lo que han dicho todos los demás, a los mensajes. Son muy importantes. Yo nada más, también dándole un poco más de color a lo que ya se dijo, les pediría, ¿no?, que escuchen a todas las voces, que nutran sus decisiones. Este mercado y este sector no es fácil, pero tampoco es imposible de entenderlo. Es mucho más allá de que CFE es caro y contaminante y los privados son renovables y baratos. No va por ahí. Este es un sector en donde tienen que coexistir ambos sectores, tanto el privado como el público, y que no se puede entender sin uno o sin el otro. Si queremos estar a la vanguardia, si queremos que México siga compitiendo a nivel mundial y queremos apoyar al cambio climático, a que el cambio climático no siga su curso porque ya está aquí, tenemos que realmente tomar decisiones fundamentales para el desarrollo que están, como ya se dijo a lo largo de todo este espacio, están en pincitas ahorita con el tema de la reforma eléctrica. Y pues nada más, ¿no? Que nutran su juicio, que no se dejen llevar por partidos
o por ideologías, porque este es un sector que no se rige por eso. Y pues nada más, ¿no? Que tomen en cuenta el futuro en sus decisiones y el futuro del país, a nivel económico, a nivel climático, que, bueno, es lo más importante, ¿no? Y a nivel de lo que está pasando también en el mundo. Perdón, estaba en mute. Muchas gracias, Diego, por el mensaje. Por último, pero no menos importante, mi estimado Raúl, adelante, por favor. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Mira, la reforma energética que se ha venido planteando ha sido sobre la premisa de recuperar la soberanía energética, ¿verdad? Y todo este movimiento que viene apoyando esta reforma dicen que es necesario que para recuperar la soberanía energética sean las mismas empresas del Estado quien generen todos los energéticos que se consumen dentro del país. Y es un concepto totalmente erróneo de lo que es la soberanía energética. La soberanía energética verdaderamente se logra a través de las leyes que hacen justamente los legisladores, donde se logra una competencia con reglas justas, claras, en pro siempre del bien social, económico y ambiental de los mexicanos. Si nosotros legislamos y votamos leyes y reformas en pro o en contra de empresas privadas o empresas del Estado, lo que tú quieras, simplemente nos estamos olvidando de el que verdaderamente importa, que es el pueblo de México, ¿verdad? Entonces, le pido a los legisladores que den su voto siempre pensando en los mexicanos, olvidemos un poquito de que si apoyamos una empresa, de que si no apoyamos a la otra, y siempre legislemos en favor de México. Gracias, Carlos. Muy bien, Raúl, excelente, muchísimas gracias. Adelante, Ana, por favor. Diego tiene la mano levantada. Diego Sí, Martín. Adelante, perdón. Diego, no te vi. Adelante. Nada más para agregar a lo que decía Raúl, y un dato que se me olvidó también pasar. Se utiliza mucho en todo este ruido que estamos escuchando, que a la CFE le está yendo muy mal, que sus finanzas van muy mal. La realidad no era esta. 2016, 2017 y 2018, la CFE reportó utilidades por casi 600,000 millones de pesos. Es decir, con la reforma energética del 2013 sí se fortaleció la Comisión Federal de Electricidad. Compraron más barato y tuvieron más utilidades. Lo que hay que revisar es qué pasó a partir de 2019 y, de nuevo, para los legisladores, la información ahí está, es pública, escuchen a los especialistas en el tema y pues nada, es todo lo que tengo que agregar. Gracias, Diego. Me impresionó la capacidad que tienen todos para dar un mensaje preciso, claro, corto, en menos de 90 segundos. Nadie se tomó 90 segundos, de hecho. Felicidades a todos. Es un gusto enorme escuchar sus opiniones, sus miradas, sus interpretaciones de lo que es un sector muy complejo y muy necesario. Me gustaría, ya estamos por cerrar, dar dos mensajes. Uno es en relación al reportaje que escribió Diana Nava. Diana iba a estar aquí hoy con nosotros, pero tuvo un problema de salud. Yo creo que por tanto estrés, porque la pobrecita trabajó muchísimo en un reportaje que hoy salió publicado junto con también nuestro estudio de pobreza energética. Ella viajó por la península de Yucatán. Ella es periodista, reportera, y descubrió pues cómo viven las poblaciones más pobres de este país, en donde las familias a veces gastan hasta un cuarto de su ingreso mensual en conseguir velas para iluminarse en las noches. Y eso sucede en México, en la península de Yucatán, donde sabemos que están grandes ciudades como Mérida o como Cancún. Entonces es increíble que esto suceda en México. Les recomiendo mucho leer en expansión.mx el reportaje que está hoy colgado en su página principal. Y para cerrar, también me gustaría dar la palabra a Luisa Sierra de Iniciativa Climática, que escuchó todas sus participaciones. Luisa es una persona muy abierta, le agradezco mucho la colaboración que hemos tenido en la plataforma México Clima Energía. Luisa, cuéntanos qué observaste y con qué te quedas de esta charla con estos jóvenes tan talentosos que hoy nos compartieron sus perspectivas.
Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a las y los jóvenes que estuvieron participando. Una disculpa que no pude unirme desde el inicio, pero la verdad me uno a lo que les comentaba Ana. La verdad es enriquecedor escuchar las voces de las y de los jóvenes que están comprometidos con nuestro país, que están sumamente bien informados, que tienen la facultad y las capacidades de dar posturas claras y sobre todo que tienen un interés en buscar soluciones, ¿no? Y sobre todo avanzar en materia energética. Como bien mencionaron cada uno de ustedes, no cabe duda que el tiempo apremia, que la inacción cada vez es más costosa, que necesitamos justo transitar a sistemas energéticos justos, a sistemas energéticos inclusivos, bajos en emisiones, ¿no? En donde se escuchen las voces de todas y todos. Diría que justo en el tema de transiciones, las transiciones no se logran de manera unilateral, las transiciones y las soluciones se encuentran en la diversidad y en el diálogo, y junto con otros factores son los que detonan la innovación, pero sobre todo el cambio, ¿no? Entonces, soluciones y caminos para lograrlo, pues hay muchísimas, algunos de ustedes descubrieron ya varias. Haré hincapié en que para lograr el diseño de la política pública, la implementación de las medidas y de las acciones, pues es una tarea de todas y todos, y cada uno desde nuestra cancha juega un rol clave para lograrlo y para avanzar en la transición. Los jóvenes, como creo que cada vez más se les dice y se les da un rol mucho más activo y celebro de verdad eso y desde iniciativa lo buscamos y lo impulsamos, pues son una pieza clave para lograr el cambio, para co-crear y sobre todo para co-imaginar como qué futuro quieren y qué futuro quieren diseñar para las generaciones futuros, ¿no? Entonces, solamente terminaría diciéndoles, cuentan con nuestro apoyo, justo para que ustedes nos dicten cómo quieren dicho apoyo y sobre todo para crear espacios que permitan escucharlos y que permitan levantar su voz. Entonces les aplaudo, les agradezco el tiempo y me llena de muchísimo orgullo poder escucharlas y escucharlos. Así que muchas gracias. Gracias, Luisa. Coincido contigo, también me emociona muchísimo escucharlos. Sabemos que no es fácil encontrar espacios de expresión para los jóvenes. El discurso político yo siento que está muy capturado por una generación que ya va de salida. No los juzgo en cuanto a sus intenciones para nada, pero sí creo que hace más falta escuchar a los jóvenes que darán las decisiones de hoy, con todo y sus costos y las cargas que implicará el tomar decisiones incorrectas, y lo mismo los beneficios que podría traer al futuro el tomar decisiones más atinadas. Agradezco mucho a Iniciativa Climática el apoyo que nos dio para la realización de este webinar. Y Carlos, cuéntanos tus conclusiones, porque ya estamos casi terminando. Claro que sí, Ana. Me queda claro que somos los jóvenes los que queremos un mejor planeta, los que estamos trabajando, los que estamos impulsándolo, los que creemos que realmente se puede lograr y que ahora sigue un diálogo. Ana, chavos, sigue un diálogo, no nada más el diálogo político que se tiene que dar en aras de los foros legislativos que vienen de la reforma, sino el diálogo constante con toda la sociedad, con todos nuestros grupos de interés con los que coexistimos. Es muy importante porque tiene que ser un diálogo responsable, informado, y tiene que ser un diálogo que lleve a la concientización de la población mexicana de que por ahí no va la transición energética, así no es. Mencionaron muy bien que unos errores o unas cosas perfectibles en el mercado no son el motivo para venir y cortar de tajo la transición energética que iba por muy, muy buen camino. Y al final del día lo que todos queremos, y creo que en eso todos coincidimos, es que queremos un México más limpio, queremos todos una CFE fuerte y sana, pero todos estamos de acuerdo que no es la forma y que no se va a llegar a nada eficiente ni para el bienestar de los mexicanos, ni para nuestras libertades de elegir con quién consumimos electricidad, nuestra libertad de emprender, nuestra libertad de hacer empresa en el sector eléctrico. Y al final del día, lo que nos queda como chavos es agarrar esta oportunidad de seguir trabajando y de impulsar el cambio y la transición energética en nuestro planeta, y tenemos que empezar por México y por nuestras comunidades.
los felicito, todos los chavos, yo también me considero chavo, ya no tanto, pero bueno, los felicito a todos muy bien y excelente, me da mucho gusto conocerlos y convivir con cuates como Rulas. Como buen Rulas. Y Ana, un gusto, como siempre, muchas gracias por invitarme y un gusto volver a tener la oportunidad de participar contigo en un webinar. Igualmente, Luisa, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Igualmente es un gustazo. Ya habíamos estado en uno donde Coparmex nos hospedó y ahora nosotros fuimos los hospederos. Gracias a Coparmex porque siempre nos responden con un ánimo de construir y de dialogar. Hablar de democracia es también hablar de democratizar la energía. Y la energía no solo en la generación de electricidad, o de fuentes de energía alternativas. Hablar de democracia es hablar de dialogar, hablar de escucharnos, hablar de entendernos, hablar de converger, ¿no? O sea, los intereses de todos. Me encanta que hayas tocado el tema de la libertad, puesto que el acceso a energéticos más limpios, más asequibles, de mejor calidad, implica el acceso de las personas al goce de derechos más amplios que además terminan por permitir la libertad del desarrollo personal. Todo lo que mencionaba Diego Celorio en relación a las comunidades más marginadas, más oprimidas, tiene que ver también con esto, con este acceso que sea más transparente y más justo. Tiene que ver con rendición de cuentas de las entidades públicas, de responsabilidad social de las empresas privadas, de un mayor compromiso de sociedad civil. Entonces, este espacio también fue para provocar una conversación que sume inspiraciones, que sume a los jóvenes a tomar una causa. Como pueden ver aquí, vimos distintos perfiles. Tuvimos el gusto y placer de escuchar a jóvenes como Diego Celorio, de 14 años de edad, que está comprometido con la causa ambientalista. Y pudimos escuchar el discurso tan construido, tan sofisticado de jóvenes como Gerardo, como Raúl, como Diego Martín, como Viviana, que ya están un poco más encausados en el aspecto profesional. Y Andrés, que está en el medio, que tiene un perfil impresionante. Los invito a ver su página web. A mí me impresionó muchísimo todo lo que has hecho, Andrés. Es impactante que seas tan joven y que hayas hecho tanto. Entonces, esto es una fuente de inspiración para todos y yo espero que al socializar este webinar que se va a quedar grabado en nuestra página de Facebook y lo pueden compartir en sus redes sociales, también podamos contribuir a la conversación pública que va a venir en 2022 en este diálogo que se va a dar a nivel parlamentario, que espero que sea diálogo, y que las voces de los jóvenes sean escuchadas. Tienen todo nuestro apoyo y espero que este no sea el último webinar, sino el primero de muchos. Y agradezco mucho su participación. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gusto, saludos. Felices fiestas, gracias. Igual. Gracias, Carlos.